Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a abordar, hoy voy a abordar con ustedes el cuarto capítulo del libro de Jesús el Cristo, del elder E. Talmash, James E. Talmash. Este capítulo lleva por título La divinidad de Cristo en la preexistencia. Bueno, aunque ya vimos anteriormente eh, de alguna manera la preexistencia, el mundo preexistente, hoy vamos a ver específicamente a Cristo en el mundo preexistente. Es decir, quién era Jesús antes de nacer. Ya el título nos los dice un poquito, que era un ser divino, pero lo vamos a comentar un poquito de manera más amplia a lo largo del capítulo 4. El primer punto que vale la pena mencionar o que menciona este capítulo es sobre que Jesús era un Dios ya también en el mundo de los espíritus. Era un personaje ya con características de un Dios. Es decir, él ya tenía su misión encomendada antes de venir a este mundo. Hablando un poquito en cuanto a esto, quisiera compartir un poquito lo que dice el libro sobre, sobre esta parte, y dice de la siguiente manera: afirmamos que las escrituras sostienen nuestra aseveración de que Jesucristo fue y es Dios el creador, el Dios que se reveló a Adán, Enoc y todos los patriarcas y profetas an- eh, antidiluvianos hasta Noé. Entonces, bueno, la primera parte que aborda este capítulo es sobre que Jesús no fue un Dios por lo que vino a hacer a la tierra, sino que él ya era un Dios antes de encarnar aquí en la tierra. Y se considera que fue el mismo Dios, o se le atribuye que fue el personaje divino con el que incluso hablaban los profetas de la antigüedad. Aquel Jehová del cual habla el Antiguo Testamento era el Jesús en espíritu, es decir, antes de nacer en la tierra. Era ya el espíritu con el cual hablaban los profetas de la antigüedad y del cual hablaban los profetas de la antigüedad. Así es de que, bueno, de dónde tomamos estas afirmaciones? Vamos a ver algunas razones de esto. Por ejemplo, vamos a ver una cita que dice de la siguiente manera: Génesis 1:26 dice así:
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero aquí lo interesante de esta escritura es que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces nosotros somos el ejemplo de cómo es Dios. Es decir, si nosotros queremos conocer a Dios, físicamente basta que veamos a un hombre, es decir, a un ser humano. Él tiene la forma, o mejor dicho, nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de ellos. La otra cosa es que dice ellos, ¿verdad? No dice haré, sino dice hagamos. Y entonces cuando dice hagamos es que está hablando en plural, y es ahí donde afirmamos que son dos, no uno, el que está hablando. Hagamos, dice. Entonces estamos hablando de un Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, o de su Hijo Jesús. Ahí entonces se cumplen estas dos verdades importantes que tenemos que ir entendiendo sobre el Jesús de la preexistencia, que era un ser separado, distinto, con un mismo fin tal vez, pero distinto a su Padre. Entonces son dos personajes, Jesús y el Padre de Jesús, el Padre que nosotros conocemos como el Padre Eterno o el Padre Celestial. A continuación dice, vamos a ver otro fragmento de esto. Dice, las palabras, hablando de Moisés, las palabras de Moisés reveladas de nuevo en la dispensación actual nos dan a saber con mayor claridad acerca de los dioses que obraron activamente en la creación de esta tierra. Entonces, hay más escrituras. Dice más adelante, dice, el Padre participó en la obra de la creación por medio del Hijo. Aquí es algo muy interesante porque podemos darnos cuenta que el autor intelectual de esta tierra, quien la diseñó, fue el Padre Eterno, el Padre Celestial. Pero quien la realizó fue su Hijo. Dios le daba instrucciones a su Hijo de cómo tenía que hacer, y él, junto con un tercer personaje, crearon esta tierra, Jesús. Es decir, el Padre Celestial solamente decía cómo. Y Jesús, junto con Miguel, otro personaje que habla en las Escrituras, son los que le dieron ya forma a esta tierra. En esto hay mucha doctrina, porque nos dicen que también esta tierra no es la única tierra que hay en el universo, que hay más mundos. Pero hablando de esta tierra,
Y para este mundo, Jesús fue el creador de aquí, junto con su Padre Celestial. Aquí surgen o saltan muchas preguntas como, ¿hubo otros mundos? ¿Hubo otros Jesús? ¿Hay otros padres eternos? ¿Hay otros dioses? Bueno, la doctrina diría que sí. Sin embargo, para ello no hay tantas evidencias, sino solamente algunos rasgos por ahí que nos dejan entrever esa doctrina. Pero bueno, esto ya sería un análisis más detallado o diferente, más amplio, más profundo de algunas otras citas. Ahorita lo importante es que remarca el libro de Jesús el Cristo, es que pues Jesús, el que vino a este mundo, fue junto con el Padre Celestial el creador de este mundo, entre otras cosas también el creador de esta tierra. Seguimos más adelante. Viene un otro subtema, que es que Jesús, dice, fue llamado por Juan el Verbo en la época de la preexistencia. Y ahora, ¿por qué era llamado el Verbo? Bueno, ya en alguna ocasión, en un capítulo anterior, mencionamos, entre otras cosas, por qué fue llamado el Verbo. Porque él en la antigüedad hablaba, era el que daba las instrucciones a los profetas, pero desde el mundo de los espíritus, ¿no? Y después lo hizo en la carne. Después se manifestó en la carne y ya se convirtió, pues, en la acción. Sin embargo, hay otra razón todavía un poquito más profunda, que dice, y que tiene que ver con esto que estábamos hablando hace un momento sobre la creación de la tierra. Es el Verbo porque Dios hablaba y él actuaba. Entonces, Jesús era el Verbo, o sea, la acción. Y el Padre Celestial era si hablamos de la estructura de una oración, ustedes recordarán que está el sujeto, verbo y predicado, ¿no? Entonces el verbo es la acción, pero el sujeto es la parte que habla o que actúa, la parte de la oración principal, que es la que realiza la acción que dice el verbo, ¿no? Entonces, o que manda, mejor dicho, o que ratifica, ¿no? Lo que se dice que se va a hacer. Entonces, ahí, en el caso de una oración, el sujeto o el sustantivo viene siendo el Padre, ¿no? Entonces, gramaticalmente hablando, simbólicamente hablando, el Padre Celestial es el sujeto o el sustantivo, y Jesucristo era el verbo, era la acción del sujeto, era quien efectuaba la acción que el sujeto mandaba o decía. Entonces, esa es la otra connotación de el nombre que en la antigüedad por el cual se le conoció a Jesús, que era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne, dice. Entonces, bueno, aquel que actuaba, aquel que decía, aquel que obedecía y que realizaba lo que el Padre decía, algún día
nació en la tierra, se hizo carne, ¿no? Entonces, ¿quién era Jesús en la preexistencia? Bueno, pues era entonces quien hacía, quien obedecía las órdenes de Dios, propiamente hablando, la creación de esta tierra. Por eso es que a Jesucristo también se le conoce como el Creador. Hay otro título como el de que describe esto mismo y que es el nombre de la palabra de mi poder. Así lo expresa Moisés. La palabra de mi poder, es decir, a Jesús también se le conoce como la palabra. Es decir, se le conoce como la manifestación o la materialización de una orden, lo cual, si somos otra vez analíticos desde el punto de vista gramatical, quien le da vida a un sentimiento, a una expresión, a una definición, es la palabra. La palabra, gramaticalmente hablando, es quien le da forma a la comunicación. Entonces, en este caso, ¿quién le daba forma al poder de Dios? ¿Quién hacía que el poder de Dios se manifestara? Pues Jesús. Entonces Jesús era la palabra del poder, o quien lograba que el poder llegara a tener forma en esta tierra. Interesante esta definición, la palabra de mi poder. Jesucristo era la palabra. Jesucristo era quien le daba forma a las órdenes y al poder de Dios. Al final del día, Jesucristo era quien lograba que eso se verificara. Entonces, otro título de Cristo y que aparece mucho es la palabra. Entonces, cuando hablamos de obtener mi palabra, es obtener a Jesús, porque Jesús es la palabra. Ese término de la palabra viene a ser Jesús. Obtener la palabra es obtener entonces a Jesús como tal en la vida de una persona. Hay otro tema del cual nos habla este capítulo 4, que dice que el nombre de Jesús fue puesto por el Padre Celestial. Y sí, efectivamente, ¿no? Cuando Jesucristo nació en la tierra, los ángeles vinieron a María y así le dijeron que su nombre iba a ser Jesús. Entonces, el nombre no lo escogió María, sino el Padre Celestial. ¿Pero por qué Jesús? Porque Jesús significa Salvador. Por eso es que su nombre también era divino. Ya desde ese momento, Jesús, en su nombre,
tenía la comisión en la tierra de ser el Salvador de este mundo. Y bueno, todos sabemos cómo llegó a ser nuestro Salvador. El Salvador de las personas. ¿El Salvador de qué? Bueno, pues ya eso lo comentamos también en en un video pasado. Salvador de la muerte física y Salvador de la muerte espiritual. De la muerte física por medio de la resurrección. De la muerte espiritual por medio de la expiación. Entonces, Jesús venía a salvarnos, lo cual ese es el significado de su nombre. Nombre que ya tenía él en la preexistencia y que se lo reveló Dios, el Padre Celestial, a María. Algo que también menciona aquí y que para mí es uno de los temas más, si no controversiales, sí muy interesantes, es una aseveración que dice que el Padre Celestial ya había pasado por todo lo que pasó Jesús y que Jesús vivía en espíritu de manera incorpórea, es decir, que él apenas, en la preexistencia, él apenas iba a venir a la tierra, iba a recibir un cuerpo, iba a morir e iba a resucitar, pero que el Padre Celestial, él ya había pasado por todo ello. Déjenme, lo busco bien. Espero encontrarlo y dice así. Dice, parece innecesario citar pasajes extensamente en apoyo de nuestra afirmación de que Jesucristo fue Dios antes que tomara sobre sí un cuerpo de carne. Durante ese periodo, precisamente, se manifestaba una diferencia esencial entre el Padre y el Hijo, pues aquel, o sea, el Padre Celestial, ya había pasado por la experiencia de la vida terrenal, incluso la muerte y la resurrección, y era, por tanto, un ser dotado de un cuerpo perfecto e inmortal de carne y huesos, mientras que el Hijo se hallaba todavía en un estado incorpóreo. Por medio de su muerte y su resurrección subsiguientes, Jesús el Cristo es en la actualidad un ser semejante al Padre en todo rasgo o característica esencial. Entonces, Jesús antes de nacer era también como nosotros, o como se sabe que fuimos nosotros. Era un espíritu. El Padre Celestial, dice James E. Talmage, por lo que las escrituras mencionan, que el Padre ya había pasado por esta experiencia terrenal y que él ahora era ya un Dios. De hecho, creo que por ahí,
Ustedes y yo recordaremos cuando él en alguna ocasión menciona que él desea, él invita a que los hombres sean perfectos como Dios es en la Biblia. Pero en el libro de Mormón, donde se habla la historia de un Cristo ya resucitado y que vino a América, esa misma escritura él la dice y nos invita a ser perfectos como Dios y como ahora, dice él, yo lo soy. Entonces, por ahí también podemos darnos cuenta que antes de que Cristo muriera, aunque en la preexistencia era ya un Dios, aquí en la tierra nació como un ser humano. No nació como un Dios. Tenía que pasar todo lo que pasó para después de resucitar, sentarse o llegar a sentarse a la diestra de Dios o llegar a ser como el mismo Dios, perfecto e inmortal. Entonces, de ahí proviene la teoría de la deificación, que dice que todos los hombres llegaremos, si es que seguimos las enseñanzas de Jesús, a ser también dioses. Es decir, ya hay antecedentes entonces de que si Dios el Padre Celestial fue un hombre que pasó por la tierra también, vivió, murió y resucitó. Si Jesús también fue un espíritu que nació en la tierra, vivió, murió y resucitó, y que si el hombre tiene la promesa de resucitar, porque ya sabemos por las mismas escrituras que todos fuimos espíritus, estamos aquí en la tierra, pero que cuando después de muramos vamos a resucitar, entonces se entiende, siguiendo esta misma cadena de enseñanza, es que usted y yo también vamos, dependiendo nuestra forma de vida, a tener las mismas características después de resucitados que esos dos seres, que Dios y que su Hijo Jesús. Esto es precisamente el motivante, si ustedes quieren, a actuar conscientemente dentro de los estatutos que Jesucristo vino a enseñar. El querer algún día llegar a ser como Dios. Seguramente vamos a ser inmortales, eso es un hecho, porque vamos a resucitar según las escrituras, todo el género humano va a resucitar. Bueno, al menos ahí vamos a ser parecidos al Dios, pero ¿qué tipo de seres resucitados vamos a ser? ¿De los exaltados o de los que no recibieron o no recibirán gloria al lado de Dios? Entonces, esa es la parte que está, digamos, en la báscula todavía, ¿no? Se está todavía en proceso, de acuerdo a nuestra vida terrenal, cómo será esa siguiente vida. Vamos a ser resucitados, sí, vamos a vivir eternamente, sí, pero ¿dónde es la pregunta, no? ¿Con quién es la pregunta, no? ¿Como Dios? ¿Administrando otros mundos? ¿O de otra manera? No sé cómo. Que no tal vez sea la más privilegiada. Entonces ahí es donde está
la pequeña parte que divide a nuestro actuar durante la vida. ¿Dónde quiero estar? Como ya esté resucitado, ¿dónde quiero estar? ¿Disfrutando de una mejor vida o no? ¿Cómo? No sé, pero ¿en dónde y cómo? Entonces, Jesucristo era un ser también como todos, un espíritu. La gran diferencia es que Él, obviamente, nos dejó las enseñanzas. Ahora, hoy en día hay muchas enseñanzas doctrinales que nos afirman que lo que hagamos va a ser tomado en cuenta. Es decir, no porque hayamos sido malos toda la vida, ya no se nos va a contar lo otro, no, al contrario, incluso de lo malo que hagamos, el Señor verá qué tanto nos esforzamos. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero esto de pensar cómo vamos a vivir sí tiene que ver con esto de llegar a ser como Dios. ¿Qué hicimos durante la tierra o qué no hicimos? Y que nos va a permitir o nos va a excluir de una vida después de esta vida al lado de Dios. Esa es una fe. Al fin del día es una fe, es una creencia. Porque hasta ahorita, pues, tenemos únicamente las escrituras, lo cual debería ser suficiente, ¿no? Para entender que sí hay otra vida y que hay 3 grados de gloria, etcétera, ¿no? Debería ser suficiente para que eso nos hiciera actuar de una o de otra manera. Y eso debería ser nuestro canon, ¿no? Nuestro reglamento. Las escrituras y las revelaciones a los profetas. Ya casi para terminar, nos dice también el libro que el Padre Eterno se ha manifestado muy pocas veces a los hombres. En este caso, no podemos tener tantas evidencias de las visitas del Padre Celestial a hombres en la tierra como las que ha habido de Jesucristo a los hombres. Pero de que hay testimonios, los hay. Y solamente quisiera terminar con unas palabras de este capítulo que dice ya al final, dice así: considerando en forma general la evidencia de las Escrituras, se llega a la conclusión de que Dios el Padre Eterno se ha manifestado en muy pocas ocasiones a los profetas o reveladores terrenales. Y en estos casos ha sido principalmente para testificar la autoridad divina de su Hijo. Como previamente se ha mostrado, el Hijo fue el administrador activo en la creación y en todos los aspectos de esta obra creadora. El Padre parece haber tomado parte únicamente en calidad consultora. Y bueno, entonces, con esto cierro, queridos amigos. El capítulo 4 entonces es un estudio de quién fue Jesús antes de nacer. Recuerden que estamos hablando del libro de Jesús el Cristo, entonces este capítulo aborda el tema de quién fue Jesús en la preexistencia. En resumen o en conclusión, Jesús fue uno más
como nosotros. Jesús vivió en la tierra, Jesús murió y resucitó. Pero aquí lo importante es que Jesús fue también un ser espiritual como nosotros. ¿Qué podemos responder ante tal enseñanza? Bueno, la respuesta que yo pienso podemos tener es de que qué afortunados somos de saber esto, porque en la medida que lo sabemos, también nuestro intelecto lo sabe. Y en la medida que fueron las cosas, algún día van a ser las cosas también. Es decir, tú y yo llevamos el mismo camino. Algún día vamos a morir, no crucificados, pero vamos a morir todos. Y entonces habremos culminado con esta vida. Pero lo importante es saber que estuvimos con el Padre Celestial. Probablemente no fuimos allá dioses. Allá no nos comunicábamos con los profetas como Jesús ya tenía esa comisión. Por lo tanto, seguramente el examen no sea el mismo examen que se le aplicó a Jesús. Seguramente. Pero de que va a haber un examen a este cuerpo, va a haber. Porque el espíritu tiene que volver a su Padre Celestial, nuestro espíritu tiene que volver a nuestro Padre Celestial y dar cuentas de este cuerpo. ¿Qué hizo este cuerpo? Y bueno, ahí será una experiencia nueva en ese momento para todos. Gracias, queridos amigos, por haber estado conmigo en esta ocasión nuevamente. Vimos el capítulo 4, la divinidad de Jesús antes de nacer, y nos vemos en el próximo capítulo. Saludos a todos.